¿Qué tal, amigo? Continuando con los videos de Photoshop para Webmaster, en esta oportunidad te voy a enseñar cómo puedes crear un menú de navegación como el que vemos acá, que a medida que vayamos insertando información él vaya creciendo automáticamente sin deformarse. Voy a ir a Adobe Dreamweaver para enseñarte cómo funciona primero antes de diseñarlo. Hagamos de ejemplo que se me ha olvidado colocar el apartado de, bueno, no lo tengo acá, vamos a agregar el apartado de planes. Voy a copiar una celda, las TD son las celdas, voy a copiar una y la voy a pegar acá. Entonces me ha agregado una, voy a copiar tres más. Control C, esto no es gran cosa, solamente estoy copiando la celda. Control V. Vemos cómo ha crecido automáticamente todo el botón sin deformarme la parte del menú de navegación. Bueno, amigo, esto yo lo he hecho con Adobe Photoshop y te voy a mostrar cómo lo puedes hacer. Nos vamos a Adobe Photoshop. Acá fue donde quedamos en el video pasado que realizamos la cabecera, ¿se recuerdan? Esta parte de acá, si nos vamos a archivo, guardar como para web y dispositivo, esto pesa 534 bytes, ¿verdad? Cosa que la hemos sacado de acá, de esta imagen, que si la poníamos de fondo iba a pesar unos 49,79 KB. ¿Vieron la diferencia de trabajar de la manera con que lo estamos haciendo? Bueno, vamos a crearnos un nuevo documento, archivo nuevo, que tenga una anchura de 200 y una altura de 30. Voy a cerrar esto de acá. Acá es donde va a ir insertado nuestro botón. Vamos a hacerlo un poquito más grande para trabajar con bastante espacio. Nos vamos al tamaño del lienzo y si queremos que crezca la imagen, le vamos a decir que tenga 2 centímetros. Esto es bastante grande, ya la tenemos para trabajar mejor, ¿sí? La ajustamos a la pantalla, hacemos un poquito de zoom acá. Entonces vamos con la herramienta del rectángulo, esta que tenemos acá, y podemos primero que nada hacer un rectángulo así. Y ustedes ven, si tienen los bordes, pueden modificar los bordes a como ustedes los quieran. Le doy control Z, vamos a ponerle unos bordes, un radio en el borde de 5, y vemos que ya me pone los bordes un poquito menos exagerados que como los tenía así. Le voy a dar control Z porque creo que el botón está muy grande. Lo voy a poner de este tamaño, la barra de navegación. Voy a usar para este ejemplo un color azul porque este va con la cabecera, y acá le voy a poner un color azul bastante claro, algo así, ¿sí? Con la herramienta de degradado vamos a aplicarle un degradado. Control Z, vamos a seleccionar esta área para que no nos afecte todo el documento. Entonces agarro nuevamente la herramienta del rectángulo, la tengo por acá, y le doy a hacer selección. En hacer selección le voy a quitar el suavizado y le voy a poner a 0 píxeles para que me haga una selección precisa, y le voy a dar el degradado. Le doy control Z, le doy el degradado acá, que me quede algo así, ¿sí? Le doy control D para deseleccionar y le voy a agregar un pequeño trazo al menú de navegación. Vamos a utilizar un color azul oscuro, un poquito más oscuro que con el que veníamos trabajando, y esta vez con un tamaño de 1 píxel, ¿sí? Le damos OK. Se nos ve un poco deformado porque estamos bastante cerca de la imagen, pero si nos alejamos, vean cómo va a quedar el botón. Así, de esta manera es que nos va a quedar. Entonces vamos a exportar esta imagen hacia Adobe Photoshop, hacia Dreamweaver, perdón, con la herramienta selector de sectores, esta que tenemos acá. Con esto le vamos a decir que una celda va a tener esta parte de acá, ¿verdad? Y esta parte de acá la va a tener otra celda. Es decir, esta parte de acá y esta parte de acá van a tener un valor estático, y la parte de acá va a ser la que se va a auto incrementar a medida que yo llene esta parte de información, ¿sí? Entonces le decimos que saque un pedacito nada más. Esto va a ser un ejemplo como el que hicimos anteriormente. Esta parte de acá la vamos a repetir.
Se le digo archivo, guardar como para web y dispositivos. Y le digo que me guarde un GIF de 256 colores. Le doy guardar. Y acá le voy a poner navegación 2. Como pueden ver, yo tenía este es el anterior, el que creé yo. Le doy guardar. Le doy OK. Y les voy a recomendar que hagan algo. Que la imagen que les ha creado Photoshop le cambien el nombre, porque nos pone imágenes con un acento y Dreamweaver a la hora de buscar las rutas nos va a dar un error porque no lo admite. Navegación 2, ¿sí? En navegación 2 abrimos y tenemos las imágenes que hemos exportado. Como pueden ver, hemos exportado toda esta imagen de acá en trozos para dividirla en celdas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a utilizar de esta imagen? Esto no lo vamos a utilizar. Esto no lo vamos a utilizar y vamos a utilizar solamente estas tres, ¿sí? Esta la vamos a hacer que se repita para el cuerpo. Vamos a ello en Dreamweaver. Voy a eliminar esta celda de acá, esta tabla, y voy a crearme una nueva. Me sitúo al lado de tabla y le digo acá que me inserte una tabla de una columna, de una fila y 6 columnas. Le doy a aceptar. Me ha creado la tabla que vemos acá. Ahora, en la primera columna voy a insertar una imagen que va a ir la primera parte de la barra de navegación. Está de acá, la parte izquierda. Le doy a aceptar y vemos que ya la ha creado. Y en la última, insertar imagen, el botón, la parte de la derecha del menú de navegación, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiene de ancho esta imagen? Tiene 35 de ancho. Debemos colocarle el ancho a esta celda de 35 igual. Entonces un ancho de 35. Y vemos que ya se nos ha ajustado la celda a nuestra imagen. Y estas tres de acá, estas que están acá, simplemente voy a eliminar estas de acá, estas columnas. Voy a dejar una sola así. Acá le voy a aplicar una regla, una regla CSS, y le digo que el fondo sea este que tenemos acá, ¿sí? Y que se repita hacia la derecha. Entonces aplico esta regla en esta celda, aplico esta clase y ya lo tengo, ¿sí? Voy a insertar en esta TD, voy a insertar 5 más para que vean cómo se puede autoampliar este botón sin deformarme los. Voy a control Z, enter, control V, enter, control V, ¿sí? Ya tengo, como pueden ver, esta parte de acá, el botón inicio, contacto, soporte, planes. Pueden ir agregando más celdas y él va auto incrementándose a medida que ustedes le vayan añadiendo información. ¿Qué más le podemos colocar aquí? Registro, etcétera, etcétera, etc. Voy a guardar los cambios acá, control S para guardar. Me dirijo al navegador, actualizo y vemos que ya me ha creado un menú de navegación desplegable, autoampliable. Si yo hago un poquito más pequeño acá el menú de navegación, vean cómo se autoadapta porque le hemos dado una anchura de 100%. Él se nos va a adaptar al navegador, ¿sí? Espero que les haya servido el video, amigos. No se olviden poner en práctica todo esto para mejorar el rendimiento de las imágenes de nuestro sitio web. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.